Y hoy nos vamos a detener en los versículos 25 al 30. Hoy quería hablar de algo que está muy de moda, que es del cansancio. Vamos a hablar del descanso. Más bien del cansancio, vamos a hablar del descanso. Mejor, ¿no? El descanso del creyente, hermano. Hoy en día hay mucha gente que dice que está cansada, ¿verdad? La verdad es que pasamos la vida viviendo una rutina diaria que nos deja agotados. No porque sea mucho trabajo el que tengamos que hacer, sino porque siempre hacemos lo mismo y eso cansa. Y muchas veces las obligaciones y las responsabilidades que tenemos cada día pueden llegar a convertirse en una auténtica carga, en un peso insoportable. Y el sueño de mucha gente es que llegue el día de las vacaciones. Pero resulta que cuando llegan las vacaciones te cansas más que en el trabajo. Yo he escuchado a compañeros decir que están deseando que se le acaben las vacaciones porque están más agotados en casa que en el trabajo. El otro día preguntaba a mi jefe si alguien quería trabajar, teletrabajar. Y hubo un compañero que dijo, no, porque yo descanso en el trabajo. Bueno, hay compañeros que yo también lo hago, divide las vacaciones en 2 o 3 trozos y porque se le hace demasiado largo un solo periodo de mes y pico en casa, ¿no? Y también yo mismo muchas veces digo que estoy cansado, que necesito unas vacaciones, que quiero hacer un viaje para desconectar, cosas así, ¿no? Seguro que también vosotros, estoy seguro que todos alguna vez lo habéis pensado. Pero te cansas de no hacer nada. ¿No te ha pasado alguna vez que estás en la playa el día entero sentado y vuelves a tu casa hecho polvo? Pero si he estado sentado, pero vuelves hecho polvo. Estoy viendo a alguno haciendo así, es verdad. Hay 2 tipos de cansancio. Está el cansancio físico. Este tiene fácil solución. Un rato en el sofá, escuchando el documental de la 2, o durmiendo en la cama unas horas y ese cansancio desaparece, no hay problema. Ahora, hay otro cansancio que es más complicado de resolver, es el cansancio emocional. Pero hay otro cansancio que es todavía más complicado de resolver, y es el cansancio espiritual. Y del cansancio espiritual es del que quiero hablar hoy en esta mañana. Mucha gente siente una carga en su alma, no en su cuerpo ni en su mente, sino en su alma, en lo más profundo de su alma. Una carga que no les deja vivir tranquilo. Y pasan toda su vida intentando desprenderse de esa carga. Y empiezan a buscar soluciones en las cosas de este mundo. Algunos compran libros de autoayuda. Si os fijáis, la mayor parte de los libros estos que son récord en venta son libros de autoayuda. Otros van a cursos de Reiki, otros van a cursos de yoga, otros buscan el consejo de un amigo o buscan un canal de YouTube que sea famoso porque tiene 1 millón de visitas, buscando reposo para su alma. Y resulta que nada de eso les ayuda. Y la bola se va haciendo cada vez más grande. La carga que hay en su alma se va haciendo cada vez más pesada. El problema se va haciendo más gordo porque están buscando ayuda en el lugar equivocado. Hoy quiero hablar del reposo, pero de un reposo especial. No es ese reposo físico que se arregla con un rato de sueño, ni el reposo ni del cansancio emocional o problemas emocionales que te pueda ayudar un médico, sino del cansancio de tu alma, la carga que pesa sobre tu alma por el peso de los pecados. Aquí en estos versículos, en Mateo 11, a partir del 25, Jesús te habla o nos habla sobre cómo podemos poner solución al agotamiento del alma y cuál es la causa de ese agotamiento. Y me gustaría profundizar en los principios bíblicos que encontramos en estos versículos para ver de qué manera podemos ponerlo en práctica. Vamos a leerlo. Mateo 11, a partir del versículo 25. Dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas
de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a detenernos un momento en la escena que tenemos aquí. Aquí nos damos cuenta de que Mateo nos está presentando dos tipos de personas. Tenemos un primer tipo de personas que son los que buscan el descanso, pero lo están haciendo en el lugar equivocado. Hay mucha gente que se siente cansada, siente su alma cansada, porque se pasa su vida cargando con el peso del pecado, y personas que se sienten culpables porque saben que están haciendo las cosas mal, porque saben que tienen cuentas pendientes con Dios y tratan de librarse de esa carga, pero no lo consiguen porque lo están haciendo por sus propios medios. Hay gente que piensa que haciendo buenas obras o haciendo promesas a Dios o haciendo grandes cosas para Dios se van a poder liberar de esa carga. Pero al final, como están buscando en el lugar equivocado, no están buscando en el Señor, no consiguen nada. Es más, lo único que consiguen es que la carga sea todavía más grande, porque cada día, viviendo en pecado, su problema se va agravando. Y esto es lo que le pasaba a los israelitas en tiempo de Jesús. Pasaban toda su vida siguiendo unos rituales, unas costumbres que estaban en el libro de la ley, se aprendían la ley de memoria, trataban de seguir la rajatabla, pero se daban cuenta de que era imposible seguir la ley a rajatabla. Y encima tenían a los fariseos añadiendo cargas adicionales a esa ley. Lo hemos estado viendo en estas últimas semanas en los cultos de los jueves. Si había que ayunar en la fiesta del Yom Kippur y en tiempos especiales, los fariseos les decían, no, además debéis ayunar aquí y aquí y aquí. Si debían guardar el día de reposo para dedicarlo a la adoración a Dios, ellos les decían, no, pero es que no podéis ni recoger espigas para comer, aunque tengáis hambre. Y el resultado era que esas personas que buscaban seguir la voluntad de Dios se cargaban de costumbres, de rituales, pensando que de esa manera se iban a librar de la carga del pecado, y el resultado es que vivían con una carga insoportable, pensando cada día que tenían que hacer más y más, sin conseguir nada. Pero aquí tenemos otro segundo tipo de persona. Este segundo tipo de persona es la que cree que no tienen ningún problema. Están cargando con sus pecados y no se dan ni cuenta. Se piensan que todo va bien, piensan que son buenos, piensan que todo está bien en su vida, que no tienen que cambiar nada, y cierran sus oídos al Evangelio cuando se lo presenta. No solo lo cierran, sino que cuando tú le hablas del Evangelio se vuelven en contra tuya, se enfadan y si te pueden hacer daño hasta te lo hacen. Y esto es lo que estaba pasando con los fariseos. Si vemos los primeros capítulos de Mateo y los primeros de Marcos, que nos habla de lo que pasó un poco antes de esta historia de Mateo 11, nos vemos que Jesús choca continuamente con los fariseos. Seguro que muchas veces cuando has compartido el mensaje del Evangelio con algún conocido, a mí me ha pasado, has escuchado frases como la de ¿por qué tengo que pedir perdón si yo no he hecho nada? ¿No? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Tú te crees que eres mejor que yo para decirme lo que tengo que hacer o que yo, si tú eres peor que yo? ¿No lo han dicho alguna vez? ¿Por qué va a castigarme Dios si yo no he hecho nada? Yo no necesito perdón. Cosas así, ¿verdad? Piensan que no tienen ningún problema, pero realmente tienen un problema aún más grave, porque si no se dan cuenta que tienen un problema, nunca van a buscar solución a ese problema. Y es lo que le pasaba a los fariseos. A Jesús, cuando empezó a predicar por las calles, empezaron a echarle en cara
que por qué no respetaba el día de reposo. Luego empezaron a echarle en cara que por qué recogía espigas, que por qué no ayunaba cuando ellos ayunaban. Y cuando Jesús les respondía con la palabra de Dios y les dejaba sin respuesta y no sabían qué hacer, dice que empezaron a hacer planes para matarle encima de todo. Y para colmo, dice un poquito antes de Mateo 11, que le acusaron de sanar y de sanar a los endemoniados por Beelzebú, que era el príncipe de los demonios el que le ayudaba. Era tremendo. Cerraron los oídos al Evangelio, pensaban que eran más santos que nadie y en realidad tenían una carga pesadísima sobre ellos, la carga del pecado, la carga de la incredulidad, pero vivían día tras día sin hacer nada. Y cuando tuvieron la solución delante de sus ojos, no solo cerraron los oídos ante el Señor, sino que empezaron a hacer planes para matarle. Increíble, ¿verdad? Estos son los dos tipos de personas que nos encontramos aquí. Los que intentan buscar una solución pero en el lugar equivocado, y los que piensan que no hay ningún problema y que no tienen que buscar solución a nada. Es curioso que 2000 años después sigue pasando lo mismo. Y también hay algo curioso en esta historia, que yo nunca me había fijado y mira que lo he leído veces. Aquí el Señor dice que está respondiendo a una pregunta. Y me dejó un poco desconcertado porque si tú miras los capítulos anteriores nadie le pregunta nada. Dice en el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, nadie le pregunta nada. Pero empecé a leer los capítulos anteriores y entonces me di cuenta de por qué dice esto. Vamos a leer a partir del versículo 20, versículos 20 al 24. Dice, hablando de Jesús, que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor se acercó a estas ciudades para predicarles el Evangelio. Es más, vivió en una de estas ciudades. Sabemos que vivió en Capernaum, la casa de Pedro. Predicó entre ellos, hizo milagros entre ellos, vivió entre ellos. Sin embargo, ellos intentaron ridiculizarle, le acusaron de actuar en nombre del demonio, e hicieron planes para matarle, etcétera, etcétera. El Señor aquí no está respondiendo a una pregunta. El Señor aquí está respondiendo a una actitud. Después de haber predicado el Evangelio y viendo que ellos cerraban una y otra vez el mensaje al Evangelio, ante esa actitud, el Señor responde pronunciando este lamento que tenemos en Mateo 11 a partir del versículo 25. Y realmente tenía motivos para lamentarse, porque vivían cargando con sus pecados, tratando sin éxito de liberarse de esa carga día tras día, o directamente no haciendo nada porque pensaban que todo está bien. Y sabía, porque a pesar de que ellos le rechazaban, el Señor les amaba. Sabía que si ellos iban en esa situación espiritual delante de Dios, el Padre, lo que les esperaba era un juicio, una condenación y una sentencia a muerte. Era lógico que el Señor se lamentara. El pueblo al que él amaba tenía una pesada carga sobre sus hombros y estaban rechazando la solución. Este es el panorama, hermano. Y ahora, ¿qué enseñanza práctica podemos sacar nosotros? Ante la actitud de ellos, el Señor responde, y responde haciendo tres cosas.
3 cosas de las que nosotros podemos aprender, hermano. Y si no eres creyente, también te invito a que te fijes en la actitud y en lo que dice el Señor aquí, porque también tienes que aprender algo de esto. Algo muy importante para tu vida. El Señor aquí hace 3 cosas. La primera es elevar al cielo una alabanza. Versículo 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En aquel tiempo, dice, en aquel tiempo de incredulidad, en aquel tiempo de dureza de corazón, el Señor responde alabando al Padre. Y a lo mejor podrías pensar, hay que ver, ¿no? Qué duros de corazón eran los israelitas. Eran terribles. Hay que ver qué malos. Pero en realidad la cosa no era muy diferente a como es ahora. Nosotros no somos mejores que ellos. Ellos no eran un pueblo especialmente malo. Ellos eran malos igual que nosotros. Y hoy en día la situación es parecida. Tenemos líderes políticos que no hacen lo que deberían de hacer, líderes corruptos. Tenemos líderes espirituales que están vestidos de santidad pero que por dentro están podridos. Tenemos gente a la que le hablamos del Evangelio y lo rechazan, se ríen de nosotros, se enfadan con nosotros. Tenemos a gente que te dice que en realidad todo va bien y que ellos no tienen que pedir perdón por nada. La situación es más o menos la misma. Han pasado 2000 años y vivimos épocas y culturas diferentes, pero qué curioso, ¿verdad? La situación es parecida. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón del ser humano es el mismo y reacciona de la misma manera ante el Evangelio si el Señor no actúa en ello. Reacciona rechazándolo y rebelándose contra él. Pero hay una esperanza también. La Biblia nos muestra una esperanza, porque en aquel tiempo de oscuridad espiritual había una luz en el mundo. Cristo fue allí a predicar y a habitar entre ellos y a alumbrar entre ellos. Y gloria a Dios también, porque hoy también hay una luz en este mundo, porque el Señor dice que esa luz no se apagará nunca. Cristo sigue alumbrando hoy en día. Cristo está entre nosotros. Cristo nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio. La Iglesia del Señor sigue reflejando la luz de Cristo en este mundo tan necesitado. Y gloria a Dios por ello. Él alaba al Padre y mira lo que es curioso, lo hace de una manera maravillosa. Porque, fíjate en este versículo, Él le alaba porque había cogido el mensaje que todas aquellas ciudades habían rechazado y se lo había regalado a personas que no entendían. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños éramos nosotros. Gloria a Dios porque el Señor nos cogió a nosotros que éramos niños ignorantes y nos reveló el mensaje del Evangelio. Y dice que algo mucho más grande y más importante. No solo nos reveló el mensaje, sino que nos dio la capacidad de comprenderlo, de creerlo y de ponerlo en práctica. Yo me imagino a Dios abriendo el cofre del tesoro en el cielo, cogiendo ese mensaje y dándonoslo a nosotros. Esa es la alabanza del Señor. A cambio de nada. A cambio de nada. Igual que le pasó a aquella gente, yo puedo estar toda mi vida escuchando la palabra de Dios y que no me sirva de absolutamente nada. Igual que le pasó a aquella gente, yo puedo tener a Cristo aquí delante hablándome y que no me sirva de nada. Puedo tenerle aquí haciendo milagros delante mía y que no me sirva de nada. Si cierro mi corazón al Señor y no escucho su mensaje con fe, aunque me lo sepa de memoria, no me va a servir de nada. Para que Cristo y el mensaje del Evangelio lleguen a transformar tu vida, tienes que escucharlo y abrir tu corazón a Él con una fe verdadera. El Evangelio no es un temario,
como los funcionarios, me lo sé, saco un 10 y apruebo. No, la Iglesia no es así, el Señor no funciona así. El Señor no me va a preguntar cuando vaya a su presencia si me sé la Biblia. Me va a preguntar si he creído en el mensaje de su palabra, si lo he puesto en práctica. Él no va a mirar mi conocimiento, va a mirar mi corazón. ¿Qué hay en lo más profundo de tu alma? ¿Qué tienes en lo más profundo de tu alma? ¿Ahí está la carga del pecado? ¿O Cristo te ha liberado de esa carga? Es más, el Señor no va a tener ni que preguntarme qué hay en mi corazón, porque Él puede leer mi corazón como si fuera un libro abierto. Mi corazón no tiene secretos para Él. Él dice que escudriña nuestros corazones. En Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escudriñar es, como decía Alfonso una vez, escarbar. El Señor escarba en nuestros corazones, busca hasta lo más profundo y lo sabe todo. Si eres creyente, esta verdad bíblica te tiene que llenar de gozo y de paz. Te tiene que sentir libre con esta verdad, porque tenemos un Dios bueno que conoce mis necesidades y que nadie mejor que Él puede suplirlas. Pero si no eres creyente, esta verdad bíblica debería ponerte en alerta. Tienes algo que hacer, tienes un asunto pendiente con Dios. Tú no puedes poner solución a ese problema, pero Cristo sí. Cristo sí. Y aquí, en segundo lugar, ahora Cristo proclama una verdad. Y esa verdad la encontramos en el versículo 27. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mucha gente pasa su vida tratando de acercarse a Dios por sus propios medios, pensando que por sus obras pueden como acumular mérito en una libreta para conseguir la salvación. Tenemos gente que hace promesas al Cristo del pueblo, a la Virgen del barrio. Siempre me ha llamado la atención que cada barrio tiene una virgen diferente, no sé por qué. Hacen peregrinaciones, hacen ofrendas, hacen besamanos, hacen besapiés. Las personas que no son católicas van todos los días a los cultos, se hacen misioneros, van por las casas. Nosotros venimos todos los días al culto y ofrendamos. Pero hacer todo eso sin que Cristo haya transformado nuestro corazón y sin una fe verdadera no sirve de nada. Serían obras vacías. En este versículo, en el versículo 27, encontré otra de esas cosas que por muchas veces que has leído la Biblia te enseña algo nuevo, ¿verdad? Pues a mí me ha pasado. En el versículo 27 el Señor te enseña tres cosas que son imprescindibles para la salvación y ninguna de las tres depende de nosotros. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, el Padre ha entregado todas las cosas al Hijo. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Así que todo es de Jesús, no hay nada nuestro. Todo el conocimiento, todo el mérito, toda la gloria, todo el poder, el Padre se lo ha entregado al Hijo. Nosotros no tenemos nada. Aquí hay una segunda cosa imprescindible para la salvación, que es que no podemos conocer al Hijo si antes el Padre no nos lo presenta. ¿Quieres conocer al Hijo? Te lo tiene que presentar el Padre. Dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero es que tampoco podemos conocer al Padre, esta es la tercera cosa, tampoco podemos conocer al Padre si el Hijo no nos lo presenta. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces tenemos un problema, porque yo digo, bueno, quiero conocer al Padre. Y la palabra de Dios me dice, no, pero primero tienes que conocer al Hijo. Y digo, bueno, pues voy a conocer al Hijo. Y la palabra de Dios me dice, no, tampoco puede porque no conoces al Padre. Y entonces digo, bueno, pues voy a profetizar, voy a hacer algo para...
y el Señor me dice, no, pero es que tus obras tampoco valen para nada. ¿Te das cuenta? Es un camino sin salida, es un círculo del que nosotros por nuestros propios medios no podemos salir. Y el resultado es que sin el Hijo y sin el Padre somos unos completos desconocidos para Dios. Y esto es terrible, porque mira en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuál es la consecuencia de ser un desconocido para Dios. Dice aquí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, si no puedo conocer al Hijo porque no conozco al Padre, y no puedo conocer al Padre porque no conozco al Hijo, y tampoco puedo hacer nada que solucione eso, entonces ¿qué hago? Aquí el Señor nos está mostrando una gran verdad. Si quieres ser salvo, dependes absolutamente de Dios. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Tengo que acudir a Cristo. Y entonces, en ese momento, el Señor aquí hace una tercera cosa. El Señor aquí lanza una invitación. Versículo 28. Una invitación maravillosa. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos no tenían que vivir esclavizados por unas costumbres y unos rituales que eran imposibles de cumplir a rajatabla. No tenían que hacer méritos para alcanzar la salvación. No tenían que hacer grandes obras para conseguir la bendición de Dios. Ellos tenían que acudir a Jesús, a aquel que estaba predicando y ellos estaban rechazando. Pero Jesús les dice, ¿queréis conocer al Padre? ¿Queréis ser salvos? Venid a mí, venid a mí y aceptadme como el Señor de vuestras vidas. Y ese mismo llamamiento es el que Jesús nos está haciendo hoy, a ti y a mí. Las promesas, las buenas obras, los libros de autoayuda, las conferencias de los pastores famosos, pueden estar bien, pero no es un mérito para alcanzar la salvación. No me sirve. Sin Cristo, esa carga que pesa sobre mis hombros la llevaré hasta el final de mi vida. ¿Quieres liberarte de esa carga? Acude a Jesús. Acude a Jesús. Jesús quizás no esté aquí ahora en persona, no en el sentido de que no podamos verlo, pero Él dice que está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Y aquí tenemos su palabra. Ábrela, léela en voz alta y escuchará su voz. Y ponla en práctica. ¿Estás trabajado y cargado? ¿Sientes que hay algo en tu vida que no está bien? ¿Sientes que estás sucio, que eres pecador y que necesitas un cambio en tu vida? Acude a Jesús. Y dice también que tenemos que llevar su yugo sobre nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el yugo de Jesús? El yugo de Jesús consiste simplemente en creer en Él y en guardar sus mandamientos. Pero tenemos que tener cuidado también con esto. La vida del cristiano no es creer en Jesús y cruzarse de brazos. Ya soy salvo, problema solucionado. Eso no es bíblico. El cristiano está llamado a creer en Jesús y como consecuencia de ello servir a Jesús hasta el último de nuestros días. Eso es ser cristiano. Y aquí también entra el verdadero significado de las obras. Las obras no son un mérito para la salvación, pero sí son una consecuencia directa de haber creído y haber sido transformado por Jesús. ¿Veis la diferencia? Dice en Santiago capítulo 2, el versículo 17,
Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que de verdad ha creído en Jesús se convierte en imitador de Jesús. El que de verdad ha creído en Jesús se convierte en hacedor de las obras de Jesús. Y si alguien dice que ha creído pero pasa toda su vida sin hacer nada, sin cambiar de vida, sin cambiar de modo de comportarse, sin cambiar de modo de pensar, sin cambiar de modo de sentir, sin buscar cuáles son sus dones para ponerlos al servicio del Señor, quizá esté mostrando que no ha conocido al Señor. Yo en esta mañana te invito a poner en práctica un llamamiento muy sencillo pero muy importante que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 15. Es un llamamiento que nos hace el propio Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mirad qué cosa tan maravillosa le ocurre al que cumple con este llamamiento. En Juan 14, un poquito más adelante, del versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No decíamos que era imposible conocer al Hijo? Yo no puedo conocer al Hijo, pero es que el Hijo ha venido aquí a conocerme a mí. Ha venido a este mundo a manifestarse a nosotros. Y entonces ese círculo del que nosotros no podemos salir, el Señor lo rompe y nos libera de la carga del pecado, porque cuando conocemos al Hijo, entonces podemos conocer al Padre. ¿Te das cuenta? Ya no va a ser un desconocido para ti. Si amas al Señor y guardas sus mandamientos, dice que se te va a manifestar. Podrás conocer al Hijo, podrás conocer al Padre, el Señor te liberará de la carga del pecado. Y esto no es por tus méritos, no es por mis méritos, es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor que cogió esas cosas que los sabios y los entendidos habían rechazado y nos las ha dado a nosotros. Un don del cielo que nos lo ha dado a nosotros, que éramos ignorantes niños espirituales. No porque nosotros fuéramos mejores que nadie, sino porque, como dice el versículo 26, al Padre le agradó hacerlo así. Por gracia y por misericordia. Así que habiendo conocido al Padre y habiendo conocido al Hijo, también tenemos un regalo maravilloso, que es la entrada al reposo en la presencia del Dios de los cielos. Una vida eterna junto a nuestro Dios. Una puerta abierta directa a los cielos. Una puerta por la que era imposible entrar, pero Cristo nos la abrió, porque el propio Cristo es la puerta. Y así que el reposo del creyente es una promesa para la eternidad, pero también es importante entender que el reposo del creyente es una promesa que podemos disfrutar aquí y ahora. Ahora ya podemos saborear ese reposo, hermano. Podemos saborear que estamos en paz con Dios. Podemos saborear que podemos acudir a Dios en oración sabiendo que Él nos oye. Podemos saborear que no estamos solos porque dice que nos ha enviado al Consolador para mostrarnos lo que tenemos que hacer o no hacer y para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios y cómo ponerla en práctica. Podemos saborear que formamos parte de una iglesia y podemos tener comunión con los hermanos. ¿Te das cuenta? El reposo del creyente es para la eternidad, pero también es para el ahora. Y debemos saborearlo, disfrutarlo y predicarlo. Hoy Cristo te está diciendo, ven a mí. Y yo te animo a que aceptes esa invitación, porque va a ser la mejor decisión que podrás tomar en toda tu vida. Todos nacemos y vivimos con una pesada carga sobre nuestros hombros, que es la del pecado. Imposible quitársela por nuestros propios medios. Pero Cristo ha venido a manifestarse a nosotros. Y si creemos y tenemos fe en Él y guardamos sus mandamientos, Él promete liberarnos de esa carga y darnos acceso al Padre, darnos vida eterna y darnos también una vida en esta tierra que podemos disfrutar y saborear las bendiciones de Dios cada día.
Eso no quiere decir que no vayamos a pasar por momentos malos. El Señor no nos va a librar de pasar por las circunstancias complicadas de este mundo, pero las vamos a pasar de otra manera, porque las pasamos con nuestro Señor. Los que hemos creído en Jesús también tenemos un ejemplo aquí a seguir. Cuando rechacen el Evangelio, hagamos lo mismo que Jesús. Alaba al Padre y sigue proclamando las verdades del Padre. Tenemos que seguir sembrando la semilla aunque la gente no quiera saber nada del Evangelio. Sembremos la semilla y confiemos en que el Señor dará crecimiento a su debido tiempo, hermano. Tengamos confianza en el Señor. Lo importante es que creamos en el Señor y guardemos sus mandamientos. Así que, hermano, ánimo y manos a la obra. Oremos al Señor, hermano. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, te damos gracias. Gracias por ese regalo del cielo, Señor, que te agradó, Señor, entregarnos en nuestra mano. Un regalo que no merecíamos, Señor, un regalo demasiado grande para llegar hasta Él por nuestros medios, Señor, pero te hiciste hombre, moriste en la cruz, Señor, y, Señor, nos diste ese don, Señor, por gracia y por misericordia. Queremos poner en tus manos, Señor, a aquellas personas que puedan estar aquí que no te conozcan, Señor. Que toque sus corazones, que ponga fe en sus corazones, que les haga ver, Señor, que tienen la necesidad urgente de acudir a ti, Señor, para liberarse de esa carga que pesa sobre ellos, Señor. Danos a nosotros sabiduría y fuerza, Señor, cada día para seguir predicando el Evangelio, aunque a nuestro alrededor, Señor, la gente lo rechace, se ría de nosotros o nos ignore, Señor. Pero el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, Señor. Ayúdanos a predicarlo y nosotros confiamos, Señor, en que tú tocarás los corazones de aquellos a quien tú, en tu misericordia, quieras hacerlo, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, que antes estábamos en el mundo, pero ahora estamos aquí adorándote, Señor. Cuida a cada hermano, Señor. Suple nuestras necesidades, Señor. Nadie mejor que tú sabe hacerlo y puede hacerlo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.